Gracias por estar nuevamente en mi canal Mario Libertucci Ingeniería. Gracias por suscribirte y gracias por ver este video hasta el final. Hoy te voy a hablar de un tema muy interesante, este, que tiene que ver con la lubricación de los rodamientos. Y digo que es un tema muy interesante porque, como decíamos nosotros hace muchos años, este tema parece que lo llevan mucho con los mecánicos, con mucha brujería, ¿no? Y es que cada mecánico tiene, digamos, una forma de expresar esa lubricación y utilizar el lubricante que ellos piensan que es el más efectivo, pero que bueno, a veces no da los resultados que uno espera. Este, Así que voy a hablarles un poco sobre este tema que parece ser muy sencillo y de mucha experiencia, pero que tiene una técnica muy importante, sobre todo ahora, donde cada día tenemos rodamientos que se utilizan a velocidades impresionantes, que estamos hablando de 50, 60 mil revoluciones por minuto, y con cargas también muy apreciables, ¿no? Pero antes de eso, vamos a hacer unas pequeñas definiciones que son las importantes. Por ejemplo, siempre se habla del factor de velocidad o muchas veces se llama también el factor dN o el factor NDN. Este factor es extremadamente importante cuando hablamos de la lubricación, porque eso es lo que va a definir o hacer entender la relación entre la rotación y el diámetro del rodamiento, que es un factor muy importante a la hora de definir cómo vas a lubricar ese rodamiento. Y sobre todo porque esto afecta mucho a la viscosidad del, del lubricante que vamos a utilizar. Voy a tratar de hablarles también un poco de lo que es el factor kappa, que también se utiliza con mucha eh, frecuencia para elegir los lubricantes que debemos utilizar. Básicamente, el factor de velocidad es una variable que expresa la relación entre la velocidad de rotación de un rodamiento y su tamaño. Este factor se expresa en unidades de velocidad lineal y para eso tenemos que recordar un poco lo que veíamos cuando definíamos en física la velocidad lineal de un elemento que tiene una velocidad de rotación. Generalmente la velocidad de rotación debemos recordar que es la velocidad angular y que generalmente la llamamos en revoluciones por minuto y que esa velocidad siempre es constante en todo el elemento circular. Por ejemplo, en el rodamiento. Un rodamiento tiene un aro interior, tiene los elementos que están girando y luego tiene un aro exterior. Si yo sé que ese rodamiento está girando, por ejemplo, a 10.000 revoluciones por minuto, todo ese conjunto, en teoría, está girando a esa velocidad. Si todo el conjunto gira, que puede ser también que el aro interior esté fijo. Eso depende de la, depende de la utilidad. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que lo que influye realmente en el factor de velocidad, en la viscosidad de un lubricante es la velocidad lineal, porque debemos recordar también un poco hacia atrás, cuando empezamos a ver la materia o la asignatura de mecánica de fluido, donde definíamos cómo se comportaba la viscosidad y cómo era su respuesta ante una fuerza cortante tangencial, por ejemplo. Entonces es la que definitivamente nos da a entender que es esa fuerza tangencial la que está afectando la viscosidad
y el efecto de lubricación de ese lubricante. Y esa fuerza tangencial también vamos a recordarla nuevamente, trasladándonos a física, que esa fuerza tangencial la podíamos calcular como la velocidad angular, que era constante en todo el elemento que estaba girando, pero multiplicada por el radio. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que en la medida que yo estoy más afuera del rodamiento, esa fuerza tangencial va a ser mayor. Y en la medida que estoy más adentro del rodamiento, esa fuerza tangencial va a ser menor, suponiendo que todo el rodamiento gira a la misma velocidad, porque tenemos un radio menor. ¿Ok? Entonces, esa tendencia de escoger el lubricante simplemente porque tengo, de acuerdo a mi impresión, una velocidad angular muy alta, no es realmente la que yo debo de tomar. Realmente lo que yo debo de saber es cuál es su velocidad tangencial, que es la que directamente está afectando el lubricante, o sea, el, la manera en cómo se va a comportar ese lubricante. Ahora, ¿cómo puedo yo calcular ese factor de velocidad o cómo se calcula ese factor de velocidad, que es el que normalmente podemos ver en algunos catálogos, por ejemplo, de, de lubricantes? Bueno, el factor de velocidad de los rodamientos es muy fácil y lo calculamos como la velocidad angular multiplicado por el diámetro promedio dividido entre 2. O sea, el diámetro mayor menos el diámetro menor dividido entre 2. O sea, es la velocidad angular multiplicada por el diámetro promedio. ¿Y por qué por el diámetro promedio? Porque el lubricante va en el medio entre esos dos aros, entre el área menor y el área mayor. Ahí está el lubricante. ¿Ok? Porque está lubricando toda esa cantidad de elementos rodantes que se encuentran dentro de ese lubricante. Ahora fíjense ustedes, las hojas de datos técnicas de los lubricantes y de las grasas que utilizamos para el rodamiento generalmente especifican el factor de velocidad máximo que admite ese lubricante. Entonces, este valor máximo sugerido es una forma de indicar que también puede fluir la grasa, generar una película de lubricante y llenar todos los espacios vacíos dentro del rodamiento. El tipo y la viscosidad de ese aceite base, el tipo de espesante y los aditivos son variables muy importantes que juegan un papel importante en la definición del factor de velocidad de esa grasa lubricante que nosotros, por ejemplo, podemos escoger en un catálogo. Resumiendo un poco esto que acabo de decir. La viscosidad es la resistencia de un fluido al flujo y al cizallamiento. ¿Ok? Eso es el concepto de mecánica de fluido. Cuanto mayor sea la viscosidad del aceite, mayor será su resistencia a estas fuerzas. Cuando se usa un lubricante de alta viscosidad entre dos superficies a alta velocidad tangencial, fíjense ustedes, se genera una resistencia proporcionalmente mayor. ¿Y cómo influye eso? Reduce la eficiencia y aumenta las temperaturas operativas. Por lo tanto, cuanto mayor sea la viscosidad del aceite base, menor será el factor de velocidad admitido. Por eso es que a veces nosotros veíamos o vemos que esos aceites o esas grasas tan fuertes generalmente lo utilizamos en equipos que van muy lentos. ¿Ok? Esa es la razón. Ahora, los aditivos. Hay aditivos que se agregan
Por ejemplo, eh, agregan una fibrosidad a la grasa. Y estos aditivos generalmente em, mejoran la adhesión y evitan los goteos para que se pierda. Y básicamente lo divides en dos formas muy fácil de determinar: los aditivos de fibras largas y los aditivos de fibras cortas. ¿Ok? Los de fibras cortas tienen una textura muy suave, son más bombeables y permiten mayor factor de velocidad. Pero las grasas con fibras largas ofrecen una mayor resistencia al flujo y tienen una menor capacidad de bombeo, lo que lo convierte en un aceite o en una grasa para ser utilizada mejor en factores de velocidad más pequeños. Ahora, ¿cómo sé yo si no conozco las características del aceite porque no tengo los manuales, si es un aceite de fibras largas o fibras cortas? Pues es muy sencillo. Mire, una prueba muy simple. Usted agarra una gótica de aceite, la coloca aquí en el medio. Si usted apenas separa los dedos y ya el aceite se rompe, es decir, se corta la fibra, es un aceite de fibra corta. Mientras que si usted empieza a separar los dedos y aún se mantiene la fibra, es un aceite de fibras largas. ¿Ok? Otra cosa interesante que hay que conversar aquí es el llamado factor kappa y el factor de velocidad. ¿En qué nos influyen todas estas cosas, no? El factor kappa es una forma, digamos, que determina la velocidad óptima del aceite base. Y eso es lo que te define en los catálogos del aceite base. Eso está descrito, muy bien descrito. Si quieres conocer más sobre el tema, en la norma ISO 281, y ahí te dice cómo se calcula y toda esa cantidad de cosas, algunas pruebas que hay que hacer. Pero lo interesante del factor kappa es que un factor kappa bien seleccionado tiene que estar entre los valores 1 y 4. Y si un aceite que está con el factor kappa dentro de esos valores, lo que te sugiere es que se formará una película lubricante de un espesor ideal entre las partes en contacto. Es decir, ni demasiado gruesa para aumentar la fricción y la temperatura del fluido, ni demasiado fina como para permitir el contacto metal-metal. ¿Ok? Y ese factor de velocidad, que también es muy importante para determinar el volumen de llenado de grasa en general, cuanto mayor es ese factor de velocidad, menor es el volumen de grasa que puedes aplicarle. Entonces, fíjense ustedes, tiene todos los elementos que necesitas para elegir la grasa y la cantidad de grasa que debes colocar. Cuanto más rápido va un rodamiento, mayor será la resistencia que el lubricante presentará al movimiento. Eso lo sabemos por mecánica del fluido. Por lo tanto, una cantidad excesiva de grasa en un rodamiento de alta velocidad lo que va a generar probablemente es una resistencia extrema al movimiento, aumenta el consumo energético y la temperatura de funcionamiento. ¿Ok? Entonces, los manuales de SKF, que es uno de los grandes fabricantes de rodamientos de toda la vida, hace unas recomendaciones en generales. Entonces ellos dicen, ¿no?, que se debe rellenar un tercio del espacio libre del rodamiento por parte, es decir, rellenar un tercio de esos espacios libres, y que esta sería una excelente aproximación, pero solamente para los rodamientos de velocidades medias. ¿Qué sucede, por ejemplo,
cuando tengo un rodamiento que va a alta velocidad o, por ejemplo, un rodamiento que va a velocidades muy bajas, pues hay que hacer una cantidad de estudios y analizar bien esas condiciones, primero para escoger el lubricante adecuado y segundo para saber cuánta cantidad de lubricante debo utilizar. ¿Ok? Hay otro factor muy interesante en este asunto y es que cuándo debemos de cambiar los lubricantes. Eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con los lubricantes que están trabajando, los rodamientos que están trabajando bajo fuertes atmósferas, en fin, hay otros que están muy bien protegidos, inclusive hay rodamientos, la mayoría de los rodamientos que hoy están en el mercado son sellados, de manera que ya vienen con la cantidad de lubricante ideal en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad, y además de eso, pues no es necesario lubricarlo, cambiar el lubricante. Pero lo que sí es cierto, y es que ahí es donde quiero llegar, que esa famosa brujería de los mecánicos en decir, no, esa grasa no la utilice, yo voy a utilizar aquella porque aquella es mejor, esta me la traen de yo no sé dónde, en unos paquetes especiales. Hay que leer los manuales de la máquina, que son los que realmente nos deben de indicar cuáles son los lubricantes que debemos utilizar, las características de ese lubricante, cuántas veces debemos relubricar el, el rodamiento y, sobre todo, si es necesario colocar algún lubricante con aditivos especiales en función de la atmósfera o de las condiciones donde va a trabajar ese lubricante. Yo espero no haberle, con este vídeo, complicarle más la vida a los que trabajan en mantenimiento de estos equipos o de equipos de gran magnitud. Pero lo que sí quiero, mi objetivo con este video es que, oye, que no veamos ese asunto de la lubricación de los rodamientos como algo muy sencillo y que podemos usar hasta el aceite que tenemos en la cocina, que es el aceite viejo, porque lo he visto, el aceite usado, ese aceite que ya está quemado, como para lubricar ciertos rodamientos. Esto hay que tomarlo muy bien en serio. ¿Ok? Pues nada, nos vemos en la próxima. Gracias por estar en mi canal nuevamente. Gracias por suscribirte y gracias por regalarme un me gusta a este video